Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Era la voz de Bison. Khan la reconoció al instante. Justo después de que Bison hablara, escuchó el sonido de pasos. El asesino no estaba haciendo ningún esfuerzo por moverse en silencio, por lo que Khan podía sentir el ritmo sólido de sus pasos. Bison caminaba directamente hacia él, lo que hizo que Khan se tensara, inseguro de sus intenciones. Bison se detuvo cerca de él. De repente, la cinta que cubrió la boca de Khan se arrancó, provocando un agudo escozor en la piel alrededor de sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas por el dolor y se atragantó un poco, sin estar preparado para la brusca extracción. Entonces volvió a oír la voz de Bison. Llora todo lo que quieras. Suplica si te apetece, pero aquí nadie va a escuchar tus súplicas ni tus plegarias. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Por qué tendría que rezarte o suplicarte algo? Preguntó Khan, todavía incapaz de ver o moverse. Sorprendentemente, al pensar en lo que lo había llevado hasta ahí, descubrió que ya no tenía miedo. Bison no dudó en absoluto. Después de la pregunta de Khan, todo quedó en silencio. Bison suspiró. ¿Por qué te voy a matar aquí? Morirás aquí y nadie encontrará tu cuerpo. Bison amenazó, golpeando con fuerza un cuchillo contra la mesa. El sonido resonó de forma amenazante y las gotas de agua del techo con gotera cayeron esporádicamente al suelo. Era un sonido distante que requería concentración para oírlo. Este lugar era una casa abandonada, el hogar de la infancia de Bison antes de convertirse en un huérfano. Khan no temía las amenazas del desafiante gato, en cambio sonrió lentamente, revelando una perfecta dentadura blanca. Bison entrecerró los ojos, confundido por la reacción de Khan, y luego, sorprendentemente, Khan comenzó a reír. ¿De qué te ríes? ¿Tanto miedo tienes que has perdido la cabeza?, gritó Bison furioso, y su voz resonó por toda la casa vacía. Nadie oiría sus voces. Aquel lugar era lo bastante privado para los dos. Khan continuó riendo incontrolablemente y finalmente redujo su risa hasta el punto en que pudo hablar. Tú, matarme, no lo harás. Si lo hubieras hecho, lo habrías hecho en el momento en que descubriste que yo era un informante de la policía. Definitivamente te mataré. Te lo dije, no puedes, gritó Khan. La extraña situación entre ellos hizo que Bison se enfureciera. Bison agitó la mano y le dio una fuerte bofetada en la mejilla, lo que hizo que su hermoso rostro se sacudiera y le brotara sangre de la comisura de la boca. Khan usó su lengua para palpar la herida, haciendo una mueca de dolor, pero no pudo evitar reír. No me vas a matar porque me amas, bofetada. Su rostro se contrajo nuevamente por hablar fuera de lugar. Cállate la boca, porque estoy tocando una fibra sensible. Dije que te calles. Jaja, es cierto, ¿no? Bison tembló de rabia, pero luchó por reprimir sus emociones, tratando de no revelar demasiado. Que sintiera algo no tenía nada que ver con Khan. Una vez que se quedó en silencio, Khan también se calmó, sacó la lengua para lamer la sangre de la comisura de su boca antes de continuar. Está bien si me amas y piensas que esta situación en la que estamos es totalmente jodida, porque siento lo mismo, no debería haberme enamorado de ti en absoluto. Cállate la boca. Bison apretó los puños con fuerza, mirando fijamente el techo sucio y desconocido, mientras Khan tosía y se ahogaba. No pensé que alguna vez te amaría. Solo era una persona codiciosa y egoísta que trabajaba por dinero y por las cosas que quería. Ni siquiera debería sentirme culpable por investigarte. Te denunciaré a la policía, pero me siento culpable. Es solo porque te amo. Simplemente amor. Depende de ti si me crees o no, pero yo también estoy confundido con esto.
He pensado en la posibilidad de que seamos una pareja. ¿Puedes parar, Bison? ¿Puedes dejar de ser un asesino? Entonces podremos vivir una vida normal como pareja, ¿de acuerdo? Bison quería bofetar a Khan una vez más, pero se contuvo y se quedó ahí con los puños cerrados, temblando sin estar seguro de lo que Khan realmente quería. Bison. Con solo oír a Khan pronunciar su nombre, Bison sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Podía realmente amar a alguien con normalidad? ¿Pero podía llamar normal a lo que tenía ahora?